gracias en primer lugar por la presentación. Como os ha comentado, mi nombre es Paula Bastida, soy profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia y la investigación la desarrollo dentro del Instituto de Ingeniería Energética. Dentro de este instituto yo pertenezco al área de energías renovables y sistemas energéticos avanzados y también de forma transversal en el instituto tenemos la cátedra de transición energética urbana que está muy centrada en líneas para descarbonizar la ciudad de Valencia. Entonces, básicamente esta exposición está integrada dentro de lo que es la cátedra de transición energética urbana. Esta exposición la hemos estructurado en primero ver los objetivos que buscamos y después las distintas aplicaciones. Entonces, nuestro objetivo principal con este estudio que se ha ido desarrollando a lo largo de varios años ha sido estudiar cómo podemos energéticamente sacar provecho de los tejados urbanos, de las cubiertas que tenemos en las ciudades. ¿Por qué? El motivo principal es porque son zonas que tenemos disponibles, que normalmente están libres y que podríamos utilizar no solo para tener ropa, para poner piscinas, sino también para sacarles potencial en cuanto a soluciones energéticas. Y dentro de estas líneas nos fijamos que había dos grandes hitos, que eran las cubiertas verdes y luego las instalaciones solares fotovoltaicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Nuestro objetivo al final era analizar su potencial energético, pero a gran escala, lo que es una escala de una ciudad. Por lo tanto, ahí necesitamos aplicar ya soluciones que permitiesen obtener resultados de forma más automatizada y a gran nivel. Y luego, por otro lado, este sería como el primer objetivo, el objetivo más grande de la charla, y luego el siguiente sería explicar muy brevemente un proyecto de inteligencia artificial también que hemos desarrollado llamado DESVAP. Entonces, voy a empezar el primero de todos, nuestra línea de investigación, que aquí no lo he comentado, siempre se ha basado en buscar un barrio, aplicarlo a ese barrio, que normalmente ha sido ya perduda por facilidad, por los datos que teníamos, y luego ya, una vez validado en ese barrio, pasarlo a validar en toda la ciudad de Valencia. Entonces, nuestra línea empezó con las cubiertas verdes. Inicialmente es cierto que empezamos con visión artificial en el barrio y en la ciudad, y luego ya pasamos a instalaciones solares fotovoltaicas, que es la parte más reciente, donde el barrio de Villaperduda sí que lo analizamos con visión artificial, pero en la ciudad de Valencia ya empezamos a implementar inteligencia artificial. ¿Vale? Por lo tanto, este será el grueso de la exposición y por eso me quería centrar inicialmente aquí, en instalaciones solares fotovoltaicas. Entonces, nuestro objetivo al final era, en una ciudad, que en verdad da igual sea la que sea, porque la metodología es aplicable a cualquier caso de estudio, lo que queremos ver es qué potencial tiene de instalar esas placas solares fotovoltaicas. Por lo tanto, el primer paso al final que necesitamos era obtener unos datos de entrada, es decir, proporcionarle al algoritmo datos de entrada como pueden ser ortofotos, datos LiDAR y luego también archivos vectoriales. Entonces, con esos inputs lo que hacíamos es ya empezar con la parte de instalaciones solares fotovoltaicas a entrenar el modelo de inteligencia artificial, y una vez ya entrenado, nuestro objetivo final era saber cuáles eran las áreas finalmente disponibles para poder instalar energía solar fotovoltaica. Y estas áreas tenían que cumplir dos requisitos. El primero es que fuesen áreas geométricamente aptas y el segundo es que fuesen áreas o superficies energéticamente aptas para poder instalar esa energía solar fotovoltaica. Entonces, una vez que acabamos esta parte, ya teníamos esas áreas definidas, y dentro de esas áreas para toda la ciudad de Valencia lo que vamos haciendo es, con otro algoritmo que era de programación, ir definiendo qué configuración o qué layout era el más óptimo para maximizar la energía. Entonces, esto sería como en grandes líneas la metodología que hemos ido siguiendo. Entonces, para ver esas áreas útiles, el tipo de inteligencia artificial que utilizamos fue SAM, Segment Anything Model, que es un modelo ya entrenado con un dataset mayor a 1,1 billones de máscaras, de inferencia rápida, de código abierto y que puede utilizar segmentación con o sin prompts. Entonces, aunque es cierto que era un modelo ya preestablecido, lo que ocurría es que la aplicación directa a nuestro caso de estudio, que era analizar esas cubiertas a nivel de ciudad,
no estaba lo suficientemente entrenado. Entonces, por ese motivo tuvimos que hacer, antes de empezar el resto de la metodología, tuvimos que hacer un entrenamiento previo, un fine-tuning. Entonces, para hacer ese fine-tuning, lo que íbamos haciendo es, le dábamos siempre un par de imágenes. Entonces, esas imágenes eran una imagen real o una imagen original a nivel de catastro, vista desde arriba, y luego una imagen binaria, que estas las íbamos haciendo nosotros. Entonces, estas imágenes binarias, en blanco, lo que le íbamos diciendo son las áreas que debería considerar como útiles, es decir, geométricamente las áreas que están libres de obstáculos, y luego en negro las áreas que debería descartar, por tener obstáculos, por ser carreteras, etc. Entonces, al final, esto es una base de datos que estábamos intentando dar para preentrenar el modelo. Lo que ocurría es que al final la base de datos que se le tiene que proporcionar es muy extensa. Y lo que decidimos aplicar es una técnica de deep learning llamada data augmentation. Entonces, con ese data augmentation lo que hacíamos es, con el mismo trabajo que teníamos hecho, este par de imágenes, una original y una binaria, data augmentation lo que hacía era incrementar el número de información que le dábamos al modelo. Es decir, nosotros seguíamos dándole una imagen original y entonces esa técnica de data augmentation lo que le hacía es, con esa imagen original, generar 3 artificiales. Y esas 3 artificiales podían ser o giros de 90 grados, que es el ejemplo que tenemos aquí, o un giro de 180, el siguiente sería un giro de 270 y ya la última sería un efecto espejo. Entonces, este algoritmo, esta función de data augmentation, al final él escogía, esa función escogía arbitrariamente cuál es la que más le convenía. Y así era una forma más sencilla de poder aumentar esta base de datos sin tener que hacer tanto trabajo adicional. ¿Vale? Entonces, con esta parte, digamos que ya acabábamos con todo el trabajo que eso conlleva, acabamos ya la parte del preentrenamiento. Y ya lo que nos quedaba entonces era aplicar este modelo de inteligencia artificial a nuestro objetivo, que era realmente averiguar esas superficies útiles para instalar energía solar fotovoltaica. Por lo tanto, aquí lo que hicimos es, estas imágenes de base son imágenes de ortofotos, es decir, son georreferenciadas para saber siempre en qué punto estábamos. Y lo que teníamos eran estos rectángulos que los obteníamos de archivos vectoriales. También, claro, eso cambia según la ciudad. Por ejemplo, nosotros los tomamos para Valencia. Y estos archivos vectoriales, estos CROMs, eran o para los barrios, a nivel de barrio de la Generalitat Valenciana los sacamos de ahí, o a nivel de edificio, que lo podíamos ver de bases de datos catastrales. ¿Vale? Entonces, les dábamos estos prompts y entonces la aplicación de inteligencia artificial lo que nos respondía es con lo que nosotros le habíamos preentrenado. Es decir, nos sacaba cuáles eran las superficies libres de obstáculos y cuáles eran las superficies a descartar, que nos respondía con una imagen de tipo binario, como la que tenemos aquí, que aún no está refinada del todo, pero lo que se puede ver un poco es, en negro, pues las zonas que se descartan porque no son útiles, y en blanco las zonas que sí que son adecuadas para seguir el proceso de instalación de paneles. Entonces, esto que se podría considerar una máscara, al final lo pasábamos a una imagen que se pudiese superponer sobre una imagen real, sobre una imagen de catastro, sobre todo para saber si íbamos bien en el proceso, porque esto al final lleva mucho tiempo. Al principio se quedaban como más arriba de los edificios, etc. Y era bueno ir superponiéndolo con la imagen en cuestión para ver que no teníamos errores y sobre todo no ir arrastrando. Vale, entonces, hasta este punto, que es la siguiente imagen que tenemos aquí en esta diapositiva, lo que tenemos son solo superficies geométricamente aptas. Pero lo que necesitamos es que esas superficies también sean energéticamente aptas. Es decir, si lo que queremos es instalar paneles solares fotovoltaicos, necesitaremos en primer lugar que tengan unos niveles de irradiancia. Es decir, pues no valdría la pena en Valencia, con el clima que tenemos, instalar en zonas donde mayoritariamente estén en sombra. Entonces, esa primera cuestión la solucionamos con el tema de la irradiación mínima de 1000 kilovatios hora por metro cuadrado al año, que tuviesen todas esas zonas esa irradiancia, y la pasamos también a días. Es decir, pasarlo a días pues sería dividirlo entre 365 días
o ya con el nivel que cada uno de precisión no quiere. Cuando ya teníamos eso, otro punto que sería bueno tener en cuenta es que los paneles realmente no te pueden ocupar toda la superficie, sino que tienes que ir dejando espacios para que se puedan hacer labores de mantenimiento, para que puedas pasar realmente por un pasillo, etc. Es decir, no es bueno que lleguen hasta el final de todos los bordes. Entonces hicimos esos pasillos de 1 metro y luego el último de todo era la inclinación. Es decir, nosotros teníamos que diferenciar entre cubiertas que fuesen planas o cubiertas que fuesen inclinadas. Las que eran planas nosotros consideramos hasta 10 grados. Es un poquito elevado, pero bueno, entra dentro de lo que admite la literatura. Y entonces las que son a 2 aguas, estas de aquí son ya las cubiertas tipo tejado, que como máximo consideramos hasta 45 grados, y a partir de 45 grados ya las descartamos porque sería excesivo. Entonces aquí una cosa que se ve bastante bien en esta imagen es que nosotros, por ejemplo, estas de aquí son de 2 aguas y estas de aquí también. Entonces nosotros lo que buscábamos era que fuesen aptas energéticamente, de forma que lo que hicimos es que las que estaban orientadas al norte principalmente las descartamos, y luego las que estaban orientadas al sur, al este y al oeste, esas sí que las tomamos. Fue otro filtro que fuimos aplicando para que fuese lo más real posible. Y hasta este punto pues, es lo que nosotros aplicamos de inteligencia artificial. Sobre todo fue la detección de superficies óptimas. Entonces, una vez ya teníamos esas superficies óptimas, que hay que pensar que es todas las azoteas de toda una ciudad, por ejemplo de la ciudad de Valencia, pues en cada una de esas superficies lo que íbamos haciendo es ya un proceso realmente era de programación. Esto ya no era de inteligencia artificial, sino de programar y definir cuál era la configuración, el layout más óptimo para conseguir maximizar la energía. Entonces, en este ejemplo yo creo que se ve bastante bien porque se ve una única superficie, y entonces en esa superficie lo que vamos haciendo es, de forma automatizada, le vamos dando distintos layouts, y esos layouts tenían inclinaciones desde 20 a 35 grados y luego orientaciones, pasábamos desde el este hasta el oeste también con pasos de 15 grados. Entonces todas esas combinaciones al final se estudiaban teniendo también en cuenta, que esto es importante, de que en cada fila, o sea, nosotros siempre buscábamos que fuesen cosas reales, que en cada fila como mínimo hubiese 2 paneles por fila, porque al final poner una estructura solo para un panel quizá no tenga mucho sentido, sobre todo por el coste que tiene. Entonces, cuando hicimos todas esas combinaciones de forma automatizada para una superficie, lo que sacábamos es las pérdidas y luego el número de paneles lo podíamos calcular dentro de esa superficie cuántos había. De forma que de todas esas combinaciones seleccionábamos la que más paneles pudiese albergar y la que menos pérdidas tuviese. Y esa le llamábamos óptima 1. Y esa óptima 1 la comparábamos con la óptima teórica, que una óptima teórica para Valencia sería una alineación totalmente con el sur, hacia el sur, y luego una inclinación de más o menos 35 grados. Entonces comparábamos la óptima por iteración con la óptima teórica, y entonces ahí ya sacábamos, calculábamos cuál era la energía generada. Entonces, para calcular esa energía generada, lo que utilizábamos era PVGIS. PVGIS es la base de datos que es abierta de la Unión Europea, y lo bueno que tiene es que tiene un API que te permite comunicarte de forma más fácil si usas Python. Entonces, con esa comunicación calculábamos la energía, y aquí este último punto que se me ha cortado con el cambio de letra, al final era simplemente seleccionar el layout más óptimo en función de la energía que generaba, es decir, la máxima generación conseguida para todas las cubiertas de Valencia, que esto era nuestro objetivo último. Entonces, en las siguientes diapositivas lo que hemos querido mostrar son ejemplos de los distintos pasos que hemos hecho. Esto sería un ejemplo de cuando teníamos ya el área útil final, cómo poníamos los paneles en una inclinación y en una orientación, y otra muy distinta, teniendo la misma área útil, cómo cambia el número de paneles, porque claro, estos sombreados, esas filas también había que cambiarlas en función de la diapositiva. ¿Vale? Entonces, en cada una de ellas, al final íbamos obteniendo el borrador que íbamos almacenando, y el objetivo de ese borrador era
incluirlo al final sobre la imagen que fuese real por el mismo objetivo, por el mismo motivo que teníamos antes, para ver que no se nos quedaran descuadrados, que fueran datos reales. Y sobre todo, por ejemplo, aquí lo que se puede ver es pues, en una cubierta cómo estarían dispuestos esos paneles solares fotovoltaicos para conseguir la máxima generación. Este tipo de investigación es la última que hemos desarrollado, pero quizá la más completa porque ya hemos intentado aplicar inteligencia artificial. Entonces, lo tenemos ya casi, estamos con los últimos flecos y algunos resultados preliminares son los de distintos barrios que he puesto aquí, de Ayora, Ciutat-Jardí, La Pechina, y en cada uno de ellos se puede ir viendo, si luego se ampliase la imagen, estas disposiciones de layout y también los datos de potencia instalable y de generación alta. Entonces, con esta parte lo que acabamos es toda la última investigación que hemos desarrollado sobre tejados, que ha sido con instalaciones solares fotovoltaicas. Ahora pasaré a hablar de las cubiertas verdes, que fue la que hicimos previamente, sobre todo para tener esa comparación entre los dos usos energéticos que se les podría dar. Es cierto que con cubiertas verdes todavía utilizamos visión artificial y la idea que teníamos era, primero, con cubiertas verdes, saber qué áreas potenciales teníamos en cuanto a metros cuadrados en la ciudad X, en la que queramos estudiar, para instalar esas cubiertas. Después, cuando tenemos esas áreas potenciales, saber cuánta captura directa de CO2 produciría y luego, si se instalasen también, lo que se podría obtener es cuánta energía, realmente energía térmica, se podría reducir y qué reducción de emisiones CO2 por esa reducción térmica se podría producir. Esos eran como los tres grandes pasos que requeríamos. Entonces, en esta primera parte, que era la donde utilizamos realmente visión artificial, el concepto era similar al que hemos visto antes de instalaciones solares fotovoltaicas. Lo que pasa es que en este caso había que tener en cuenta la sobrecarga de peso. Es decir, primero, para que fuese una cubierta vegetal había que dejarle un espacio que fuese bastante grande. Igual que en paneles lo mirábamos con módulos, en este caso, según la literatura, ese espacio era de 50 metros cuadrados, que ya es un espacio amplio. Y luego, aparte de eso, para ver la sobrecarga, porque al final una cubierta vegetal tiene bastante peso, para ver la sobrecarga nosotros lo utilizamos con visión artificial, con Pixel Based Selection, es decir, le vamos diciendo el tipo de cubiertas que no eran adecuadas. Por ejemplo, las cubiertas que son de tipo uralita, pues ese tipo de píxel las descartaría. O las que son de tipo panel sandwich, pues ese tipo de píxeles los descartaría. De forma que, en este caso, por visión artificial, se obtenía también una máscara que fuese binaria de zonas aptas y zonas no aptas, teniendo en cuenta además esos 50 metros cuadrados. Y otro punto que aquí era súper importante era la inclinación, es decir, tenían que ser sí o sí cubiertas planas nosotros seleccionamos cubiertas verdes con vegetación bajita, no nos metimos en jardines ni nada similar, sino vegetación tipo musgo, flores pequeñitas, todo eso. Entonces la inclinación tenía que ser baja. Después, una vez teníamos esas áreas, que además teníamos que casarlas, esto se me olvida decirlo, teníamos que casarlas con información catastral para que esto de aquí supiésemos a qué barrio correspondía, a qué edificio, etc. Porque luego la parte energética era muy importante. Entonces, ya la parte de captura de emisiones era relativamente sencilla porque teníamos unas áreas y entonces si sabíamos que esas áreas las íbamos a cubrir con la vegetación X, que para Valencia seleccionamos Silene vulgaris porque aguanta bien la climatología mediterránea, sabemos esos metros cuadrados y cuánto captura de CO2, podemos tener esa captura directa. El paso que fue un poco más complicado es la parte de reducción energética. Lo voy a explicar rápidamente. La parte de reducción energética, al final lo que teníamos es las áreas de cubiertas verdes y entonces esas áreas sobre el área total tendrían una influencia de un porcentaje, sería el área de la cubierta verde partido el área total del edificio. Y aparte no tenían el mismo potencial en el último piso que en el más bajo de todos, entonces ese número de pisos también había que tenerse en cuenta. Para eso lo que utilizamos es la sede electrónica. La sede electrónica nos iba dando los certificados energéticos
y con esos certificados energéticos y la información catastral del número de plantas y las áreas que teníamos, podíamos saber directamente ya esa reducción energética. Y así, de forma, una vez sabíamos eso, ya de forma directa se podía calcular la reducción de emisiones. Entonces, aquí lo que hemos mostrado son unos resultados genéricos después de aplicar todo el estudio a la ciudad de Valencia por barrios, lo que obtuvimos es que el número total de metros cuadrados, esto lo tenemos para cada una de las ciudades, pero el número gordo sería 2.246.173 metros cuadrados que se podrían cubrir con cubiertas verdes si lo destináramos a ese uso. Y entonces, en cuanto a mitigación total, que lo que incluye es captura de CO2 directa y reducción de CO2 por reducción térmica, se podrían capturar o se podrían mitigar, mejor dicho, 52.219 toneladas de CO2 al año. Vale, y me faltaría esto muy rápidamente. Esto, digamos, lo que he explicado hasta ahora ha sido la investigación principal de esta exposición y lo que hemos desarrollado durante, prácticamente creo que empezamos en 2022. Y ahora solo una breve pincelada porque hemos tenido también un proyecto que se llamaba DESVA, que fue financiado por el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, era también de carácter energético y lo que intentaba era cuantificar la huella de carbono que se tenía en Valencia. Entonces, esa huella de carbono nos dimos cuenta que provenía de 5 ítems principales, que eran la energía, la vivienda, la movilidad, los residuos y el urbanismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Aquí, al tener tantísimos datos que teníamos en juego, eran datos que provenían de agencias como el Ayuntamiento, la Generalitat, el Ministerio, y además eran muy cambiantes, cambiaban a lo largo del tiempo, como en la página web donde se podrían encontrar, el documento, etc. Entonces, lo más complicado, o uno de los retos principales de ese proyecto, fue tener una actualización de datos. Y es en ese caso donde se utilizó la inteligencia artificial para rastrear periódicamente esos datos y poderlos tener más controlados dentro de una base de datos. Es decir, que nadie se tuviese que estar preocupando manualmente de ir cogiéndolos. Y bueno, ya para finalizar, yo lo estoy presentando hoy aquí, pero esto ha sido un trabajo en equipo de la Cátedra de Transición Energética Urbana. Entonces también pues agradecer a mis compañeros, a la profesora Carla Montagut, que es la directora de la cátedra, y al profesor también Tomás Gómez, que es un investigador senior, ha sido director del instituto hasta prácticamente un mes. Y luego una parte también muy fundamental de nuestro trabajo han sido los alumnos, desde Max Zayas, Tomás Pino, Emanuel Pic y Juan Carlos, que ya ha podido venir también a la presentación. Todos estos 4 alumnos han desarrollado un trabajo fundamental con prácticas en la cátedra y bueno, que estamos muy agradecidos. Y nada, finalmente muchas gracias por vuestra atención y si hubiese cualquier duda, encantada de intentar resolverla.